Crees que tu auto es un refugio, metal, vidrio, seguros puestos. Te sientes intocable dentro de tu burbuja, pero estás equivocado. Cuando cae la noche, la carretera deja de ser tuya, se convierte en un territorio antiguo, oscuro, donde las reglas de la realidad se rompen. Hoy, en el culto al relato, traemos 5 historias reales que te harán dudar de lo que ves por el parabrisas. Hablaremos de bucles infinitos en el asfalto, de pasajeros que dejan rastros imposibles, de lo que realmente vive dentro de los maizales, y de autos vacíos que salen a cazar. Ajusta tu retrovisor, reza para que no veas nada en él, y hagas lo que hagas, no te detengas. Comenzamos. Todo comenzó con el silencio, no el silencio tranquilo de una casa vacía, sino un silencio pesado, industrial, como si alguien hubiera desconectado el cable que une al mundo con la realidad. Me llamo Roberto, y si estás escuchando esto mientras manejas de noche, te suplico, te ruego, que apagues la radio, mires al frente y, por lo que más quieras, no mires el espejo retrovisor. Conozco la carretera 57 como la palma de mi mano. El tramo de Querétaro a San Luis Potosí es una vena de asfalto que he recorrido 1000 veces. Aquella noche, eran las 2:45 de la madrugada. Mi Jetta devoraba kilómetros en piloto automático. Yo iba tranquilo, escuchando un podcast, con la ventana un poco abierta para no dormirme. Todo era normal, hasta que vi el letrero. Era un letrero verde, reflejante. Decía, salida a Santa María del Río, 10 kilómetros. Fue en ese preciso instante, cuando el audio del podcast se distorsionó con un chillido digital, agudo y violento, antes de que el estéreo se apagara por completo. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Mi celular también estaba muerto, pero mi propia voz, al maldecir, sonó extraña, amortiguada, como si estuviera hablando debajo del agua. Me di cuenta de que el viento ya no silbaba, y las llantas no emitían sonido alguno. Era un vacío absoluto. Bajé la ventana completamente. El aire estaba estancado. Olía a ozono, a electricidad quemada y a tierra mojada antigua, como el olor de una cripta abierta. El miedo empezó a reptar por mi espalda. Aceleré. El velocímetro marcó 140, luego 160. Quería llegar a la gasolinera, ver luces, ver gente. Manejé durante lo que me parecieron 20 minutos a toda velocidad. Y entonces lo vi de nuevo. El letrero verde. Salida a Santa María del Río, 10 kilómetros. Era imposible. Había pasado ese letrero hacía media hora. Miré hacia afuera, y el terror se convirtió en pánico. La carretera ya no tenía orillas, no había cerros, ni estrellas. Más allá de mis faros, solo había una oscuridad sólida que absorbía la luz. El mundo había dejado de existir. De pronto, el motor tosió y el auto se apagó, perdiendo inercia hasta quedar parado en medio de esa nada absoluta. El silencio era doloroso. Intenté girar la llave. El motor hizo un sonido ahogado. No arrancó. Y entonces, el olor cambió. Ahora olía a flores podridas y a formol. El olor venía de adentro del auto. Lentamente, levanté la vista hacia el espejo retrovisor. Mi corazón se detuvo. Allá atrás, en la carretera, 2 puntos rojos se encendieron. No eran luces. Eran 2 orbes carmesí que pulsaban con ira. Y se estaban acercando. No rodaban. Flotaban hacia mí. Intenté abrir la puerta. Sellada. Las luces rojas llegaron hasta el medallón trasero de mi auto. Iluminaban mi cabina con un resplandor sangriento. Y luego sentí el peso. El auto se inclinó hacia abajo violentamente. La suspensión chirrió. Alguien o algo acababa de subirse al techo del auto. Justo encima de mi cabeza. El metal del techo comenzó a hundirse lentamente, gimiendo bajo una presión imposible. Podía escuchar cómo la lámina se deformaba, como si unas manos enormes estuvieran amasando el acero para llegar a mí. Me quedé petrificado, mirando hacia arriba, viendo cómo el techo interior bajaba centímetros hacia mi cráneo. Escuché un rasguño, lento, deliberado, uñas sobre metal, justo encima de donde estaba mi cuello. «¡Arranca!», grité, girando la llave con desesperación. El motor tosió 1, 2 veces. El techo se hundió más. Sentí el frío de esa cosa traspasando el metal. Al tercer intento, el motor rugió. Pisé el acelerador a fondo sin abrir los ojos. Sentí que el auto se sacudía, como si algo intentara frenarlo agarrándose del asfalto.
pero las llantas chillaron y salí disparado. Manejé a ciegas, gritando, hasta que un estruendo de luz me golpeó. Abrí los ojos. Estaba entrando a la gasolinera, casi chocando contra una bomba. Había luz, había ruido. Salí del auto temblando, casi cayéndome. El despachador se acercó corriendo, asustado por mi cara. Jefe, ¿está bien? No pude hablar, solo señalé mi auto. El techo estaba hundido, completamente deformado hacia adentro, con la forma de un cuerpo humanoide fetal, marcado en el metal, y en el polvo del medallón trasero había una frase escrita con un dedo largo y delgado: casi, te tengo. Nunca más volví a manejar de noche, pero a veces, cuando estoy en un semáforo y se hace de noche, escucho ese crujido de metal sobre mi cabeza, y sé que el kilómetro infinito sigue ahí, esperando a que vuelva a pasar. La lluvia esa noche no caía, golpeaba. Era una tormenta negra, de esas que convierten las calles de la ciudad en ríos de agua sucia y hacen que la visibilidad a través del parabrisas sea casi nula. Me llamo Jorge, trabajo en una aplicación de transporte, y después de esa noche juré que nunca más volvería a aceptar un viaje cerca de un cementerio. Eran las 3:15 de la mañana. Mi aplicación sonó. Un viaje solicitado. El punto de recogida estaba justo al lado de la barda perimetral del Panteón Francés, una zona vieja, llena de árboles enormes que tapaban las pocas luces de la calle. Al llegar, la vi. Estaba parada en la banqueta, bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, sin abrigo. Llevaba un vestido largo, de fiesta, pero de un color rosa pálido que parecía antiguo, fuera de época. Lo más extraño es que no se movía. El agua le escurría por la cara y el cabello, pero ella no temblaba de frío. Estaba estática, como una estatua de cera abandonada. Quité los seguros. Ella abrió la puerta trasera derecha y subió rápido. Buenas noches, dije, subiendo la calefacción al máximo porque sentí una corriente de aire helado entrar con ella. ¿Tiene frío? No respondió. Solo se quedó mirando por la ventana, hacia la oscuridad del panteón que dejábamos atrás. Arranqué el auto. El destino marcado en el mapa era un punto sin nombre, en una carretera secundaria hacia el bosque, lejos de cualquier casa. Durante el trayecto, el ambiente dentro del auto cambió. No era solo frío, era pesadez. Podía ver mi propio aliento condensarse en el aire, a pesar de que la calefacción estaba rugiendo. Miré por el retrovisor. Ella seguía inmóvil, pálida, con el cabello pegado al cráneo por el agua, pero noté algo que hizo que se me erizara la piel de la nuca. El agua que caía de su vestido no estaba mojando el asiento. La tela gris de mi auto estaba seca, completamente seca. Señorita, dije, tratando de romper el silencio que me estaba asfixiando. Falta mucho para llegar. El mapa dice que vamos a una zona de terracería. ¿Es correcto? Ella giró la cabeza, muy lentamente, como si le doliera el cuello. Sus ojos se encontraron con los míos en el retrovisor. En la oscuridad, sus ojos no reflejaron ninguna luz. Eran dos pozos negros, sin brillo, sin vida. Abrió la boca y su voz sonó, como hojas secas siendo pisadas. No me lleves a casa, susurró. Frené un poco, confundido. ¿Cómo dice? Ella se inclinó hacia adelante. Pude olerla. No olía a lluvia, ni a perfume. Olía a tierra húmeda y a flores viejas. Ese olor dulce y penetrante, de las flores que se pudren sobre una tumba. No me lleves a casa, repitió, con una tristeza que me heló la sangre. Llévame a donde me encontraron. Sentí un escalofrío violento recorrer mi columna vertebral. El miedo me golpeó de golpe. Señorita, yo no... Me giré completamente hacia atrás para verla, para decirle que se bajara, pero las palabras se me murieron en la garganta. El asiento trasero estaba vacío. Frené en seco. El auto derrapó en el asfalto mojado. Encendí la luz interior con manos temblorosas. ¿Hola? Señorita, miré al suelo del auto, miré atrás, nada. Estaba solo, completamente solo en medio de la carretera oscura. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Pensé que estaba loco. Pensé que me lo había imaginado todo por el cansancio. Saqué mi celular para cancelar el viaje. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje de error en letras rojas. Pasajero, no encontrado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando volví a mirar hacia el asiento trasero, tratando de calmarme.
El vidrio de la ventana derecha, donde ella había estado recargada, estaba empañado por dentro, y ahí, en el vapor del vidrio, había una marca, una huella, la huella de una mano pequeña, con dedos delgados, estaba marcada desde adentro. Me quedé paralizado, viendo cómo la huella comenzaba a desvanecerse lentamente frente a mis ojos, mientras el olor a flores podridas llenaba todo el auto, asfixiándome. Arranqué el auto y huí de ahí como un cobarde. Llegué a mi casa y lavé el asiento trasero 3 veces, aunque estaba seco. Quería quitar ese olor, pero no se quita. Han pasado 2 meses, y a veces, cuando manejo solo de noche y empieza a llover, el olor a flores regresa, y siento el peso de alguien sentándose en el asiento de atrás. Ya no miro el retrovisor, porque tengo miedo de ver esos ojos negros, mirándome otra vez, esperando a que la lleve, a donde la encontraron. Hay lugares en México donde la niebla no es solo agua condensada, es un telón que oculta cosas que bajan de la montaña para alimentarse. Este relato le ocurrió a Javier, un hombre lógico, escéptico, de esos que siempre buscan una explicación racional para todo. Pero lo que vio en las cumbres de Maltrata no tiene explicación en ningún libro de biología. Eran las 3:15 de la mañana. Javier y su esposa regresaban de una boda en Veracruz, viajando hacia Puebla en su camioneta. Si conocen esa carretera, saben que es traicionera. Curvas cerradas, pendientes pronunciadas, y una niebla tan espesa que tus faros apenas iluminan 2 metros adelante. Javier manejaba despacio, a unos 40 kilómetros por hora. Su esposa dormía profundamente en el asiento del copiloto. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el motor ronroneando bajo. De pronto, Javier vio algo. En medio de su carril, a unos 20 metros, había un bulto, una forma pálida, agachada sobre el asfalto. Javier pensó, un perro o un venado atropellado. Empezó a frenar suavemente para esquivarlo, bajando la velocidad casi a 0, pero, a medida que la camioneta se acercaba y los faros de halógeno bañaban la figura, Javier sintió que el estómago se le hacía nudo. No era un perro, y definitivamente no era un venado. Era humanoide, una figura desnuda, de piel grisácea, pegada a los huesos, completamente lampiña. Estaba en 4 patas, agazapada sobre algo rojo en el asfalto, comiendo con movimientos frenéticos, espasmódicos. Lo que paralizó a Javier no fue ver a una persona desnuda en la sierra, fue la anatomía. Las rodillas de esa cosa y sus codos estaban doblados hacia atrás, como las patas de un insecto gigante o de un animal mal ensamblado. Su columna vertebral sobresalía de la piel como una hilera de piedras afiladas. La camioneta se detuvo a solo 5 metros de la criatura. Javier quedó petrificado. Sus manos se congelaron en el volante. No podía respirar, no podía despertar a su esposa, solo podía mirar. La criatura dejó de comer. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza hacia la luz. Javier quiso gritar, pero no le salió la voz. Esa cosa no tenía nariz, solo 2 orificios pequeños en medio de un rostro plano y pálido. Su boca era una hendidura ancha, llena de dientes pequeños, afilados como agujas y manchados de negro. Pero lo peor eran los ojos. Eran grandes, amarillos, y brillaban con una inteligencia maligna. No eran los ojos de un animal asustado, eran los ojos de algo que sabía exactamente que eras tú. Comida. La criatura se levantó, se irguió sobre sus patas traseras, desplegando una altura imposible, casi 2,5 metros. Sus brazos eran demasiado largos. Las manos, con dedos que parecían garras, le llegaban hasta las rodillas. Se quedó ahí, de pie frente a la camioneta, bloqueando el camino, mirando a Javier a través del parabrisas. Javier sintió que se iba a desmayar del terror. Sintió que esa cosa iba a romper el vidrio de un golpe y sacarlo de ahí como si fuera un muñeco de trapo. Pero entonces, la criatura hizo algo que Javier nunca olvidará. Sonrió, una mueca grotesca que le partió la cara de lado a lado, y en un parpadeo, se movió. No corrió hacia el bosque, saltó hacia la pared de roca vertical que estaba al lado de la carretera, y empezó a trepar. Trepaba como una araña, rápido, violento, desafiando la gravedad. Sus extremidades se clavaban en la piedra sólida mientras subía hacia la oscuridad de la montaña, perdiéndose en la niebla en cuestión de segundos. El silencio volvió. Javier, temblando incontrolablemente, pisó el acelerador a fondo. El motor rugió. Las llantas quemaron llanta. Despertó a su esposa con el movimiento brusco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
preguntó ella asustada. Nada, dijo Javier con la voz rota. Solo, duérmete. Manejó el resto del camino mirando hacia arriba, hacia los cerros oscuros, esperando ver esos ojos amarillos bajando de nuevo. Días después, buscando en foros de internet, Javier encontró relatos de traileros. Hablan de los trepadores de maltrata, dicen que no bajan a comer animales, dicen que bajan para causar accidentes, y que a veces, cuando encuentran un auto destrozado en el fondo del barranco, no falta el dinero, ni la carga, faltan los cuerpos. Javier tuvo suerte esa noche, o tal vez la cosa ya estaba llena. Hay una regla de oro en las carreteras libres de México, una regla que los viejos camioneros siguen sin dudar. Si se te revienta una llanta en medio de la noche y estás rodeado de campo, no te bajes, destruye el rin si es necesario, pero nunca pongas un pie en la tierra. Esta historia le pasó a Andrés hace 6 meses, en una carretera de Jalisco rodeada de interminables campos de maíz. Eran las 4 de la mañana. Andrés peleaba contra el sueño cuando sintió el golpe seco. La llanta estaba hecha pedazos. Tuvo que orillarse. Apagó el motor y escuchó. Silencio total. Solo el viento moviendo las hojas secas de los maizales como muros oscuros. Sonaba como 1000 serpientes arrastrándose. Andrés no tenía señal. Tenía que cambiar la llanta rápido. Bajó con la linterna en la boca. El aire estaba helado. Se agachó dando la espalda al muro de maíz, que se alzaba justo detrás de su cuello. Empezó a aflojar las tuercas. El sonido metálico resonó en la soledad. Y entonces, el maizal respondió. Muy cerca de él, escuchó un ruido, un chasquido húmedo y rítmico, como alguien tronando la lengua contra el paladar. Andrés se congeló y apuntó la linterna. Solo vio tallos secos. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz temblorosa. Nadie respondió, pero el chasquido paró. Andrés volvió al trabajo, sudando frío. Por los nervios, se le resbaló una tuerca. La pieza rodó y se metió entre la hierba alta del maizal. Andrés maldijo. Su instinto le gritaba no acercarse, pero estiró la mano hacia la oscuridad de las plantas para buscarla. Sus dedos tocaron la tierra fría, y entonces sintió algo que le detuvo el corazón. Sus dedos no tocaron la tuerca, tocaron otra mano, una mano helada, húmeda, rugosa y resbalosa, como piel de sapo. Andrés quiso soltarse, pero la cosa lo agarró de la muñeca con fuerza inhumana. Gritó y tiró hacia atrás. La linterna iluminó lo que había entre los tallos. No era un animal, era una cara asomándose a ras del suelo, pálida, aplastada, con ojos blancos y lechosos. Estaba sonriendo, mostrando dientes triangulares y afilados como agujas. Te ayudo, susurró con voz gutural llena de tierra, y le puso la tuerca en la palma de la mano. El asco le dio fuerzas. Andrés le dio una patada a esa cara horrible. Sintió crujir algo bajo su bota. La mano lo soltó chillando. Se levantó y montó la llanta como pudo, pero el maizal cobró vida. Ya no era un chasquido, eran cientos. El campo entero se llenó de ese ruido de lenguas. Se escuchaban pisadas rápidas acercándose como una marea. Andrés se metió al auto y cerró la puerta justo cuando algo se estrellaba contra el metal. ¡Bam! Una mano gris golpeó la ventana, dejando una mancha de baba negra. Arrancó quemando llanta. Por el retrovisor, vio decenas de siluetas pequeñas y deformes saliendo del maíz. Se arrastraban hacia la carretera, rodeando su linterna, mirando cómo el auto se alejaba. Manejó hasta el amanecer. Cuando revisó el auto, vio la llanta trasera. Estaba manchada de un líquido verde y viscoso, y encajado en la goma había un diente largo, triangular y afilado, que no pertenecía a ningún animal conocido. Andrés sobrevivió, pero ahora sabe por qué los viejos camioneros nunca se bajan, porque en ese campo cientos de bocas se quedaron con hambre, esperando en silencio a que el siguiente auto se detenga. Para cerrar este episodio, tenemos el relato de Esteban. Esteban es un hombre que amaba los viajes largos en solitario. Disfrutaba la paz de la carretera, la música suave y la línea blanca hipnotizante del asfalto, o al menos lo disfrutaba hasta aquella noche en la carretera libre hacia Guadalajara. Todo empezó con un auto. Delante de él iba un sedán negro, enorme, un modelo de los años 70. Se veía impecable, pero tenía algo extraño. Parecía demasiado pesado, como un bloque de hierro sólido deslizándose por el camino. Parecía un ataúd sobre ruedas. El auto iba lento,
muy por debajo del límite de velocidad. Esteban, impaciente, intentó rebasarlo, puso la direccional, aceleró y se abrió al carril contrario, pero, en cuanto lo hizo, el sedán negro aceleró también, bloqueándole el paso. Esteban regresó a su carril. El sedán frenó. «Idiota», murmuró Esteban. Lo intentó de nuevo, y otra vez. El auto negro se movió en sincronía perfecta para estorbarle. No era una maniobra torpe, era agresiva, calculada. Esteban decidió calmarse, se mantuvo atrás, echándole las luces altas para pedir paso, y fue entonces, cuando la luz de sus faros iluminó el interior del auto de enfrente. A través del vidrio trasero, no se veían siluetas, no había cabeceras de asientos, el auto parecía estar hueco, vacío por dentro. Llegaron a una recta larga, una oportunidad perfecta. Esteban sintió una oleada de ira. Pisó el acelerador a fondo, el motor de su auto rugió, y finalmente logró emparejarse con el sedán negro. Esteban bajó su ventana, listo para gritarle un insulto al conductor irresponsable. Giró la cabeza hacia la derecha, y el grito se le congeló en la garganta. Los vidrios del sedán no estaban polarizados, estaban limpios, cristalinos, y adentro no había nadie. El asiento del conductor estaba vacío. El cuero negro brillaba bajo la luz de la luna, sin nadie sentado en él. Pero el auto seguía avanzando a 100 kilómetros por hora. Esteban vio, con un terror que le paralizó el corazón, cómo el volante giraba solo, giraba con precisión milimétrica, corrigiendo el rumbo para mantenerse en el carril. Los pedales se hundían y subían, presionados por pies invisibles. Era una máquina fantasma, una cáscara vacía moviéndose con voluntad propia. Esteban estaba tan horrorizado que olvidó frenar, seguía avanzando paralelo al auto maldito, y entonces sucedió. La radio del sedán negro se encendió sola, se escuchó un estallido de estática brutal, que resonó incluso a través del viento de la carretera, y entre el ruido blanco, una voz distorsionada, metálica, que no sonaba humana, gritó desde las bocinas de aquel coche vacío: «¡Esteban!». El sonido fue tan fuerte, tan antinatural, que Esteban dio un volantazo instintivo hacia la izquierda. Casi se sale del camino, casi vuelca, frenó a fondo, derrapando en el acotamiento, levantando una nube de polvo, miró hacia adelante, con el corazón golpeándole las costillas. El sedán negro no frenó, aceleró de una forma imposible para un motor viejo, desapareciendo en la oscuridad de la noche en cuestión de segundos, sin dejar rastro de luces traseras. Simplemente se lo tragó la tierra. Esteban llegó temblando al siguiente pueblo, entró a una tienda de paso, pálido como un papel. Un anciano que atendía lo vio, y antes de que Esteban dijera una palabra, el viejo le dijo: «¿Viste el coche negro, verdad?». Esteban asintió, incapaz de hablar. El anciano suspiró y le dijo algo que Esteban nunca olvidará: «Tuviste suerte, muchacho. Ese coche lleva años recorriendo esta carretera. Dicen que es un coche fúnebre, que se cansó de llevar muertos, y ahora busca un conductor. Si lo hubieras rebasado, si te hubieras puesto enfrente de él, tú habrías desaparecido de tu auto, y ahora serías tú quien estaría manejando ese sedán negro, por toda la eternidad, buscando a alguien más para que tome tu lugar». Apaga el motor, ya puedes respirar. Por ahora, estás a salvo. Pero recuerda esto: la próxima vez que salgas a carretera de noche, cuando veas luces rojas flotando a lo lejos, o cuando sientas que el tramo se hace eterno, no intentes buscar una explicación lógica, solo acelera, y nunca mires atrás. Si tienes una historia que el mundo necesita escuchar, puedes enviarla a nuestro correo o mandarla a nuestro grupo de Facebook. Te dejamos el enlace en la descripción. Si te atreves a seguir explorando la oscuridad con nosotros, suscríbete y activa las notificaciones. Esto es El Culto al Relato. Hasta la próxima pesadilla.